También daros las gracias y la bienvenida a la gente que viene de fuera. Sobremanera a Michael Methertin, a Paul O'Neill, a Antonio Barbolo, a Max Feister. Esta gente que con los sus estudios hizo tanto por la visibilidad internacional de la lengua asturiana. Friends and scholars from the Asturian language that come from outside, you are welcome today in Oviedo. We are happy and proud to have you with us. Y a la gente de casa, gracias por el trabajo que hacéis por la lengua asturiana. Gracias a la presidenta y sobre todo un abrazo cariñoso a los que van a intervenir y que fueron profesores míos, a Javier Conde, a Isabel Torrente, a María Josefa Sanz y especialmente una enhorabuena a Xur de Blanco, que con un trabajo impagable en el campus jurídico, que en esta ocasión va dando baño a los orígenes, hasta el Foro Xur. Tengo, como digo, el honor de abrir este Concello Internacional de la Lengua Asturiana, que fala de más de 1000 años de historia de una lengua. Y deixadme contaros una cosa que leí fai poco, un artículo de Humberto Eco que me ablucó. Escribió Humberto Eco que en un sondeo reciente, 1 de cada 4 británicos pensaba que Churchill y Gandhi eran personajes de ficción y que Sherlock Holmes y Robin Hood habían existido de verdad. La verdad que deixóme asustado que tanto inglés, 1 de cada 4, confundiera de esa manera a figures cimeres de la súa historia con las de la súa literatura. Y parecíame un demérito tremendo para los británicos. Pues bien, dime cuenta de que también sé de un país que no solo confunde a los dos personajes, sino que desconoce, en el sentido que no es capaz de reconocer la suya. Como acuñó un buen amigo mío, Chus Pedro. Nosotros somos una sociedad que vive, fala, canta, escribe y sueña en una lengua que no existe. Y no existe porque buena parte de la gente que la fala no la reconoce como propia. ¿Y qué queréis que vos cuente de la clase política a la que pertenezco y del establecimiento y cuál es su actitud sobre esta lengua de la que hoy hacéis un concello que celebra más de 1000 años de existencia?